¿Te has preguntado alguna vez cómo sería predecir el futuro? Imagina describir con asombrosa precisión submarinos, helicópteros e incluso viajes espaciales décadas antes de que existieran. Este fue el increíble don de Jules Gabriel Verne, conocido en nuestro idioma como Julio Verne, un hombre cuya imaginación trasciende su tiempo y conquistó el nuestro. Pero, ¿quién fue realmente ese visionario? ¿Cómo logró anticiparse a tantos avances tecnológicos? Y lo más fascinante, ¿fue su vida tan extraordinaria como las aventuras que describió en sus libros? Acompáñanos a descubrir la verdadera historia del padre de la ciencia ficción. Comenzamos. El 8 de febrero de 1828, en la ciudad portuaria de Nantes, Francia, nació quien revolucionaría la literatura mundial. Jules Gabriel Verne llegó al mundo en un barrio situado en una pequeña isla del río Loria, un lugar bastante apropiado para un escritor, rodeado de agua en una ciudad donde los barcos iban y venían constantemente, trayendo historias de tierras lejanas. Su padre, dedicado al mundo del derecho, provenía de una familia con prestigiosa tradición jurídica, mientras su madre descendía de familias vinculadas a la navegación y construcción naval. Esta combinación de influencias, la meticulosidad legal paterna frente al espíritu aventurero materno, dejarían una huella indeleble en aquel niño curioso que encabezaría una familia de 5 hermanos. El hogar de los Verne se ubicaba en una zona privilegiada de Nantes, entre residencias opulentas pertenecientes principalmente a empresarios navieros. Resulta relevante entonces que muchos de estos adinerados vecinos hubieran construido sus fortunas mediante el controversial comercio de esclavos, una práctica que el futuro escritor criticaría años después en una de sus obras, denunciando abiertamente este tráfico inhumano. La niñez de Verne está rodeada de historias llamativas, algunas probablemente magnificadas o incluso con posibilidad de resultar ficticias, como aquella que relata un intento de fuga a los 11 años, para embarcarse como ayudante en un avión mercante con destino a tierras asiáticas. Según esta versión, pretendía conseguir joyas preciosas para su primer amor infantil, siendo interceptado por su padre justo antes de la partida. Aunque esta anécdota pueda contener elementos ficticios, resulta evidente que se despertó tempranamente en el joven Verne una atracción irresistible hacia lo desconocido. Más cercano a la realidad, parece ser que su vocación por las letras surgió gracias a las narraciones que escuchaba de su maestra escolar, esposa de un navegante, y a las vistas que contemplaba desde su ventana hacia el bullicioso puerto. La visión diaria de embarcaciones con sus mástiles elevados, banderas multicolores ondeando y el constante movimiento de mercancías y marineros alimentaron sus sueños de explorar territorios inexplorados. Durante sus años formativos, el joven estudiante ya mostraba particular talento para cuestiones geográficas, llegando incluso a obtener reconocimientos académicos en esta materia. Comenzó entonces su afición por recopilar publicaciones científicas mientras devoraba literatura de aventuras como las historias de náufragos solitarios e intrépidos caballeros medievales. Como cualquier adolescente, también experimentó las primeras emociones románticas, componiendo versos apasionados para una joven que, desafortunadamente, estaba comprometida con otro hombre, lo que provocó en él un profundo desencanto. Además, como tantos jóvenes con inclinaciones artísticas, Verne se vio obligado a seguir un camino más sensato. Cediendo a las presiones paternas, en 1847 marchó a París para estudiar Derecho. Tenía 19 años y Francia estaba a punto de vivir una revolución que derrocaría al rey Luis Felipe. Pero mientras la capital bullía de agitación política, Julio prefería sumergirse en el ambiente bohemio del barrio latino, donde el romanticismo estaba en pleno apogeo y autores como Balzac, Víctor Hugo y Musset eran venerados como dioses literarios. Fue en ese entorno donde Verne comenzó a frecuentar círculos literarios, introduciéndose en la tertulia del salón de Madame Barrère. Allí conoció a Alexandre Dumas hijo, quien reconoció su talento y lo tomó bajo su protección. Con este apoyo, el joven Verne comenzó a escribir obras teatrales, relatos cortos y libretos de ópera, alejándose definitivamente de su carrera jurídica, para disgusto de su padre, quien dejó de financiarle. Estos fueron años difíciles. El hambre se convirtió en su compañera constante, provocándole trastornos digestivos que lo acompañarían toda su vida. Pero también fueron años de aprendizaje voraz. Verne devoraba todo lo que caía en sus manos: matemáticas, astronomía, geografía, biología,
Esta hambre de conocimiento combinada con su imaginación desbordante estaba formando al escritor que revolucionaría la literatura. La vida dio un giro decisivo para Verne cuando conoció a Honorine de Vian, una viuda de Amiens con 2 hijas. Se casaron en 1857, pero el matrimonio, lejos de proporcionarle la estabilidad que esperaba, se convirtió en una jaula para su espíritu inquieto. Verne comenzó a viajar solo, escapando a Escocia, Noruega y Dinamarca para huir de la monotonía doméstica. La pareja tuvo un único hijo, Michel, que resultaría ser fuente de preocupaciones y disgustos por su comportamiento rebelde. El gran punto de inflexión en la vida de Julio Verne llegó en 1862, cuando conoció al editor Jules Hetzel. Verne le entregó el manuscrito de 5 semanas en globo, una novela que combinaba de forma magistral la aventura con la divulgación científica. Hetzel vio inmediatamente el potencial de aquella fórmula y publicó la obra, que se convirtió en un éxito sin precedentes. El astuto editor le ofreció entonces un contrato tan tentador como exigente: 20.000 francos anuales, una suma considerable para la época, a cambio de escribir 2 novelas al año durante los siguientes 20 años. Verne aceptó, sin saber que se acababa de encadenar a un ritmo de producción frenético que lo acompañaría el resto de su vida. Para poder cumplir con este propósito, el escritor se instaló en Amiens, lejos del bullicio de París. Ahí estableció una rutina inquebrantable. Se levantaba a las 5 de la madrugada y escribía sin parar hasta las 11 de la mañana. Su casa, estratégicamente situada cerca de la estación de tren, le permitía viajar tanto a la capital como al puerto de Le Coudroy, donde amarraba su barco para dar rienda suelta a su gran pasión: navegar. Verne se integró rápido en la vida social de Amiens, llegando a ser concejal de educación, museos y fiestas. Entre sus logros municipales destaca la construcción de un circo diseñado por un alumno del famoso Eiffel. Esta fascinación por el mundo circense quedó plasmada en su novela César Cascabel, que narra las aventuras de una familia de artistas itinerantes. Fue en la tranquilidad de Amiens donde Verne concibió la mayoría de las obras que formarían sus célebres Viajes Extraordinarios. Esta colección tenía un ambicioso objetivo, según explicó Hetzel en el prólogo a Las aventuras del Capitán Hatteras: resumir todos los conocimientos geográficos, geológicos, físicos y astronómicos acumulados por la ciencia moderna y rehacer, bajo la atractiva forma que le es propia, la historia del universo. Las primeras novelas de esta serie reflejan el optimismo de una época marcada por la revolución industrial y la estabilidad política del régimen de Napoleón III. Son obras donde el progreso científico y tecnológico se presenta como un camino hacia la felicidad humana. Los protagonistas son exploradores intrépidos y bondadosos, y las máquinas aparecen como herramientas que mejoran la vida de las personas. En 5 semanas en globo, el sabio inglés Samuel Ferguson recorre África a bordo de un globo hinchado con hidrógeno. En Viaje al centro de la Tierra, el profesor de mineralogía Otto Lidenbrock lidera una expedición hasta el núcleo del planeta, accediendo desde un volcán en Islandia. 20.000 leguas de viaje submarino nos presenta el enigmático Capitán Nemo y su revolucionario submarino Nautilus. Y en La vuelta al mundo en 80 días, el metódico Phileas Fogg acepta la apuesta de completar este periplo en el tiempo establecido, utilizando todos los medios de transporte disponibles en la época. Los libros de Verne se publicaban inicialmente por entregas en una revista. Más tarde, Hetzel decidió editarlos en formato de libro con unas cubiertas distintivas, elaboradas mediante las técnicas de cartonaje. Tapas de cartón forradas de tela ricamente decoradas que se convertían en un sello característico de los viajes extraordinarios. A medida que pasaban los años y el siglo XIX se acercaba a su fin, el tono de las novelas de Verne fue cambiando. El optimismo inicial dio paso a una visión más pesimista. Las potencias europeas competían ferozmente por la expansión de sus imperios coloniales, y la ciencia y la tecnología se ponían cada vez más al servicio del capital y la industria armamentística. Verne empezó a cuestionar su fe en el progreso y desplazó sus historias desde los descubrimientos geográficos hacia escenarios más reconocibles pero teñidos de melancolía. Este cambio se aprecia en obras como El Rayo Verde, donde los protagonistas viajan hacia Escocia movidos por un impulso romántico para contemplar este fenómeno atmosférico, o El Castillo de los Cárpatos, una novela de ambientación gótica que transcurre en Transilvania. En el prólogo de esta última obra, Verne se lamenta de que al final del pragmático siglo XIX ya no quede nadie que invente leyendas, ni siquiera en los territorios más mágicos.
La vida personal de Verne también experimentó momentos oscuros. En marzo de 1886, cuando el escritor tenía 58 años, su sobrino Gastón, de 25 años, le disparó con un revólver sin motivo aparente. La primera bala no alcanzó su objetivo, pero la segunda le hirió en la pierna izquierda, provocándole una cojera de la que nunca se recuperaría. Este incidente se mantuvo en secreto y Gastón pasó el resto de su vida internado en un manicomio. Tras las muertes de su editor Hetzel y de su madre en 1887, las obras de Verne adoptaron un tono aún más sombrío. En parte, esto se debió a cambios en su personalidad, pero también influyó en el hecho de que el hijo de Hetzel, que continuó al frente de la editorial, no era tan riguroso en las correcciones como lo había sido su padre. A pesar de estos reveses, Verne mantuvo su disciplina de trabajo. En 1888 decidió participar activamente en la política local de Amiens, siendo elegido concejal del ayuntamiento. Durante 15 años desarrolló una intensa actividad municipal, promoviendo mejoras para la ciudad que lo había acogido. Un dato curioso y poco conocido es que 2 años antes de su muerte, Verne aceptó la presidencia del grupo de Esperanto de Amiens y se comprometió a escribir un libro en el que este idioma universal jugará un papel importante. Lamentablemente, no pudo completar este proyecto, y cuando el libro La impresionante aventura de la misión Barsac se publicó póstumamente, todas las referencias al Esperanto habían sido eliminadas. El 24 de marzo de 1905, aquejado de diabetes desde hacía años, Julio Verne falleció en su hogar de Amiens. Fue enterrado en el cementerio de la Madeleine, donde su tumba presenta una escultura que lo muestra emergiendo del sepulcro. Una imagen poética para quien había explorado con su imaginación desde las profundidades submarinas hasta el espacio exterior. Su hijo Michel supervisó la publicación de sus últimas novelas, como La invasión del mar y El faro del fin del mundo. Posteriormente se descubrió que Michel había realizado extensos cambios en algunos manuscritos, e incluso había escrito versiones completamente nuevas de algunas historias atribuidas a su padre. Las versiones originales no verían la luz hasta finales del siglo XX. Un hecho fascinante es que en 1863, Verne había escrito una novela titulada París en el siglo XX, que describía un mundo de rascacielos de cristal, trenes de alta velocidad, automóviles propulsados por gas, calculadoras y una red mundial de comunicaciones. Hetzel consideró que el pesimismo de esta obra podría dañar la prometedora carrera del autor, y le sugirió que esperara 20 años para publicarla. Verne guardó el manuscrito en una caja fuerte donde permaneció olvidado hasta que fue descubierto por su bisnieto en 1989 y finalmente publicado en 1994, revelándose como una de sus predicciones más asombrosas. Porque si hay algo que ha convertido a Julio Verne en una figura legendaria, es precisamente su capacidad para anticipar el futuro. Aunque él siempre insistió en que sus predicciones estaban basadas en la aplicación lógica de la tecnología existente en su época, lo cierto es que muchos de los inventos que imaginó se hicieron realidad décadas después. Submarinos, cohetes espaciales, videollamadas e incluso aspectos más sombríos como las guerras biológicas. En una entrevista concebida en 1902, Verne declaró: "Yo simplemente he hecho ficción de aquello que posteriormente se convertirá en un hecho, y mi objetivo no era profetizar, sino difundir el conocimiento de la geografía entre la juventud". Esta modestia contrasta con la magnitud de su visión. Además, sus historias exploraron perspectivas nunca antes imaginadas. La visión aérea en 5 semanas en globo, la mirada desde el espacio en De la Tierra a la Luna, la perspectiva subterránea en Viaje al centro de la Tierra y la contemplación de las profundidades marinas en 20.000 leguas del viaje submarino. Verne nos enseñó a mirar el mundo desde ángulos que antes solo pertenecían a los sueños. En 1894, cuando una periodista le preguntó sobre el origen de sus ideas científicas, Verne respondió: "El secreto está en que me ha apasionado siempre el estudio de la geografía. Creo que mi interés por los mapas y los grandes exploradores del mundo me indujo a escribir mis novelas". En su casa de Amiens, sobre su escritorio, reposaba un globo terráqueo marcado por las incisiones de compás que el escritor hacía para medir con precisión las distancias en sus narraciones. Ese era Julio Verne, un hombre sedentario que viajó más lejos que nadie con su imaginación, un escritor que se levantaba al amanecer para crear mundos que no existían, pero que acabarían existiendo, un visionario que comprendió que la ciencia y la aventura podían ir de la mano para crear historias inmortales,
A más de un siglo de su muerte, sus obras siguen cautivando a los lectores de todas las edades. Sus novelas han sido traducidas a prácticamente todos los idiomas, adaptadas al cine, al teatro, a la televisión, a los cómics e incluso a los videojuegos. Desde 1979 es el segundo autor más traducido en el mundo, solo superado por Agatha Christie. Julio Verne nos enseñó que los límites del conocimiento humano son solo temporales, que lo imposible hoy puede ser cotidiano mañana, y que la imaginación, cuando se alimenta con ciencia y curiosidad, puede adelantarse a su tiempo y vislumbrar el futuro con sorprendente precisión. Su lema, como él mismo afirmó, fue el amor al bien y a la ciencia. Un ideal que sigue resonando en nuestra era tecnológica, recordándonos que el verdadero progreso debe estar siempre al servicio de la humanidad y no al contrario. Quizás esa sea la lección más valiosa que podemos extraer de sus viajes extraordinarios, que la tecnología sin humanismo es un barco sin brújula, y que la imaginación, cuando se combina con el conocimiento, puede llevarnos más lejos que cualquier máquina. La próxima vez que sueñes con explorar las estrellas, sumergirte en océanos desconocidos o descubrir mundos perdidos, recuerda que estás caminando por senderos que Julio Verne trazó hace más de un siglo con su pluma, su compás y una inagotable capacidad para soñar con los ojos abiertos. Si te gustó o te sirvió el video, dale like, o si lo prefieres suscríbete. Subimos videos semanalmente. Hasta la próxima.